Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Con qué evento se reinauguró el Museo Legislativo? ¿Cuál fue el tema polémico en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta semana? ¿Y cuál el tema central del tercer periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son los pendientes en la cuestión ambiental en México? De esto hablaremos hoy. Y además tendremos la crónica de Miguel Reyes Razo. Bienvenidos. Esto es Parlamento Abierto. El pasado martes 23 de julio, en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, se inauguró la exposición Porfirio Muñoz Ledo, Su tiempo, su vida, su visión. Una muestra fotográfica con la que se busca rendir homenaje en vida a una de las personalidades más importantes de la vida política nacional. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de los coordinadores del Partido Encuentro Social, Olga Julián Elizondo Guerra, de Movimiento Ciudadano, Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña, el diputado del Partido Encuentro Social y presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Ricardo de la Peña Marshall, del doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, de la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes, y de Jorge Torres Castillo, Contralor Interno de la Cámara. Para mí es un honor inmenso que me permitan dirigirles a ustedes estas breves palabras, antes que nada para, en este día que seguramente es de celebración, que sentimos que es de celebración, podamos conmemorar la trayectoria de una de las figuras nacionales que han marcado en muchos aspectos y en muchos hitos y en muchas disciplinas la historia precisamente de nuestro país. En la exposición se relacionan las diferentes etapas de la vida del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, a través de diversos contextos políticos, sociales, culturales y económicos, los que sin duda contribuyeron a definir su personalidad y a delinear su visión de la política nacional. Durante su intervención habló de un par de situaciones que cambiaron con el comienzo de la actual legislatura. ¿Qué ha ocurrido en este año en la Cámara? Bueno, se acabaron los boches, se acabaron para siempre. Aquí se llamaban chayotes y es un contagio de lo que pasó a nuestros parceros. Yo estoy en primer lugar orgulloso de haber hasta ahora, y todavía falta tiempo, y vamos a seguir empujando, cambiar la percepción pública. Era la gran tarea, y sigo siendo. No es posible el desprecio y duda de la gente en torno a la Cámara. Había cuando llegué 76% de rechazo de la Cámara. Afirmó que a partir del combate efectivo contra la corrupción, la percepción pública de este órgano parlamentario hoy es positiva. No obstante, resaltó la necesidad de continuar trabajando para cambiar la percepción que la gente tiene de la Cámara. El diputado presidente agradeció la exposición montada en el Museo Legislativo, impulsada por la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes. La muestra estará en la sala de exposiciones temporales del Museo Legislativo hasta el 30 de septiembre. El pasado 25 de julio, aquí en la Cámara de Diputados, se reinauguró el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, con una actualización que recoge la pluralidad de la actual legislatura, así como las luchas históricas de las mujeres por sus libertades. Un hecho que se ve reflejado en la actual legislatura, la de la paridad de género. Durante la reinauguración estuvieron presentes Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México,
el diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, además del diputado del Partido Encuentro Social y presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Ricardo de la Peña Marshall. Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, habló de cómo el museo se fue constituyendo y adaptando su contenido al correr de los tiempos. Este museo fue inaugurado en octubre de 1994. En aquel entonces, la estructura curatorial que buscó establecer gráfica y normativamente el tránsito de las instituciones políticas de México desde sus orígenes prehispánicos hasta el Estado Nacional contemporáneo. En este discurso de fin de siglo se reflejaba la realidad de aquel entonces, que era un partido en el poder y dos partidos creciendo en liderazgo. En octubre de 1994, el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación abrió sus puertas al público en general en el marco de la remodelación del Palacio Legislativo de San Lázaro. En 2018 se ejecutó un proceso de remodelación total y fue reinaugurado el 28 de febrero de ese año. Actualmente, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones presidenciales con un partido que recién fue creado hace 5 años. Este partido es el que ahora tiene una mayoría de 51% en la Cámara de Diputados. Y no solo eso, por primera vez en la historia, en la Cámara de Diputados la mitad de los legisladores son mujeres. De ahí que sea la legislatura de la paridad de género. También se celebró el 25 aniversario de la Biblioteca Legislativa y a manera de conmemoración se realizó la firma del convenio de digitalización de su archivo histórico. La diputada del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó el reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, el cual fue aprobado de forma unánime por la actual legislatura. Se estará dando inicio al proyecto para que los catálogos de las bibliotecas del sistema queden vinculados en una sola plataforma tecnológica y en un futuro próximo puedan integrarse las bibliotecas de los congresos estatales y se conforme la Red Nacional de Bibliotecas Parlamentarias y Legislativas de México. Finalmente, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, señaló que la conformación democrática de la actual legislatura es innegable y por eso se le reconoce como la legislatura de la paridad de género. Primero quiero felicitarlos a todos los diputados de esta 64ª legislatura, porque desde las elecciones de 1912, de junio de 1912, y luego el constituyente, no había existido ninguna legislatura democrática como hasta la que se generó en 2018. Se ha hablado mucho de la paridad de esta Cámara, de la pluralidad. Siempre hay un partido mayoritario, eso es obvio en cualquier congreso, pero se recupera pronto el origen democrático de esta Cámara. El pasado miércoles 24 de julio, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se sostuvo un debate en torno a un punto que originalmente no estaba programado: la decisión del Congreso de Baja California de ampliar de 2 a 5 años el mandato del próximo gobernador de la entidad. Y hubo entonces una coincidencia de los grupos parlamentarios. El Congreso de la Unión debe presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esa reforma. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión efectuada en la Cámara de Senadores, se guardó un minuto de silencio en memoria de José Martín Godoy Castro y Germán Ortega Silva, funcionarios del gobierno de Michoacán y 2 pilotos que fallecieron en un accidente aéreo en la Sierra Michoacana. Se concedió licencia a la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique Guevara, para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido. Con 31 votos a favor y 0 en contra, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Agustín García López Loaesa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Singapur.
También se llevó a cabo el debate sobre la reforma que extiende el mandato constitucional del próximo gobernador en Baja California. Cada grupo parlamentario pasó a mostrar su posicionamiento respecto a este tema. Todos sabemos que el pasado 8 de julio todo México fue testigo de uno de los atentados en contra de nuestra endeble democracia que se haya producido en los últimos tiempos. El Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma constitucional para extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, electo para 2 años hasta 5, a través de una maniobra política burda, escandalosa y grosera que trastoca el orden constitucional y violenta todos los principios de la democracia. Y dejar muy claro que habremos de acompañar todas y cada una de las medidas que se adopten para evitar que ésta entre en vigor. Pero también cabe señalar que aquí no es simplemente que estamos señalando como responsables a la legislatura del Estado, sino también que existe una corresponsabilidad del órgano jurisdiccional. La reforma al decreto 112 realizada por el Congreso de Baja California es inconstitucional e inmoral. Ha habido plena coincidencia en que no es posible, mediante un acto legislativo, prorrogar un mandato constitucional que la ciudadanía votó para que fuera de 2 años. La diputada del Partido Encuentro Social, María de Jesús Rosete Sánchez, propuso que el Congreso presente una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma avalada por el Congreso de Baja California que pretende extender 3 años más la función del próximo gobernador de la entidad. Que se haga una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Especializados por la propia declaración del presidente del Congreso Local de Baja California en el sentido de presiones y sobornos. Más allá de gritos y sobresaltos, vámonos a las acciones legales. Se rompe, por supuesto, no solo el pacto federal, sino las bases del poder republicano constitucional. La esencial es la que establece que todo poder dimana del pueblo y es la soberanía popular lo que se constituye en el acto fundatorio de todo poder o de todo cargo público de elección. Visto desde la visión del honor, ampliar un mandato para el que no se postuló vulnera sus derechos a ser votado. Y esto significa que si promueve un amparo, a la brevedad sería lo primero en resolverse. Y eso dejaría sin efectos la norma en tanto se resuelve. Al respecto, Mario Delgado, coordinador de Morena, comentó que están comprometidos para, cuando sean tiempos adecuados, explorar vías legales para controvertir esa decisión. No confundir a la población, que ya lo dijo aquí muy bien el senador Eduardo Ramírez. No podemos hacer nada en este momento, ni se le puede exigir a nadie en este momento ningún recurso legal porque no se ha publicado la ley. Se votó por suficientemente discutido el tema, terminó la sesión y se citó a la siguiente, que tendrá lugar el miércoles 31 de julio a las 11 horas. El pasado jueves 25 de julio, en el tercer periodo extraordinario de sesiones que se realizó aquí en el Palacio Legislativo, se discutió el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Veamos parte de lo sucedido en esa sesión. Además, se reforman y adicionan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenamiento de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al respecto, la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, y la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Vadillo, fundamentaron el dictamen. En busca de establecer nuevas instituciones, de diseñar nuevas herramientas que sean capaces de hacer más eficaz el aparato de justicia, de que sea más eficaz el combate a la criminalidad y a la delincuencia organizada. Esta normatividad permitirá al Estado recuperar bienes y recursos de los que se hizo el AMPA mediante alguno de los delitos que más daño infringen a nuestra sociedad.
corrupción, delincuencia organizada, secuestro, huachicoleo, narcotráfico, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos. Posteriormente, los legisladores fijaron sus posturas. El diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, del Partido Verde Ecologista de México, indicó que estas reformas sobre extinción de dominio nacen del compromiso de los grupos parlamentarios de dar un golpe contundente a las asociaciones criminales. Todo servidor público e incluso particulares deberán tener una justificación puntual del origen de su patrimonio, lo que significa un avance clave y sustancial para combatir a la corrupción. La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, señaló que nos encontramos ante una ley que baja los requisitos para la autoridad y lesiona gravemente los derechos de propiedad de las y los ciudadanos. Su objetivo es proporcionar a la sociedad un beneficio que resarza los perjuicios causados por la propia actividad delictiva. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal Salazar, destacó que estas reformas son un avance para combatir de manera más efectiva los actos y hechos ilícitos e ir en contra de los altos niveles de inseguridad y corrupción. Sí estamos de acuerdo en ir a la extinción de dominio, pero no queremos afectar a los grupos más vulnerables económicamente. Del Partido del Trabajo, la diputada Ana Ruth García Grande dijo que cualquier acción para abatir el crimen organizado y la impunidad debe juntar los afanes de todos los legisladores. Es un hecho que no solo el ciudadano pretende que se persiga y se sancione a todo aquel que en este esquema de corrupción, de impunidad y de delincuencia obtenga para sí y para su beneficio bienes con una lesión directa a los ciudadanos. La diputada Esmeralda Moreno Medina, del Partido Encuentro Social, explicó que la extinción de dominio es el mecanismo a través del cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destino ilícito, utilizado para ello una vía judicial. La importancia de esta figura jurídica se centra en que sirve como instrumento esencial para ejecutar estrategias contra el crimen organizado, cumpliendo un papel fundamental en la desarticulación de estas organizaciones y redes criminales. Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que las leyes por sí mismas no solucionan problemas y añadió que el populismo penal no sirve de nada. Queremos asegurar que esta herramienta sea utilizada con responsabilidad para los fines enunciados y no con fines políticos o para causar daños al patrimonio de las personas inocentes o para la instauración de un Estado policial. La Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta del Senado de la República que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, y la turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En la sesión extraordinaria de este jueves, el Pleno la avaló en lo general con 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, y posteriormente, en lo particular, con 291 votos en pro, 114 en contra y 5 abstenciones. Pasado miércoles 24 de julio se transmitió el programa Parlamento en Vivo, el cual se emitió por las redes sociales de esta Cámara de Diputados, con el tema Acciones y pendientes por el medio ambiente, perfilando así la futura agenda legislativa. El programa de esta semana contó con la presencia de los diputados Uriel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano, Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde, Mari Carmen Bernal Martínez del PT, Tatiana Cloutier Carrillo de Morena, Frida Esparza Márquez del PRD y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el doctor Felipe de Alba, investigador. Los participantes del conversatorio expresaron algunos de los pendientes que tienen los integrantes de la 64ª legislatura, entre los que señalaron los siguientes. También el aeropuerto de Santa Lucía, recordemos que acaba de ser finalmente validado, pero ese retraso que hubo, que de pronto fue criticado desde el Ejecutivo, me parece que tiene que ver con que hay cosas que no están claras desde el proyecto.
que también le pasa al Tren Maya y que también le pasa a la refinería de Dos Bocas. Se ha venido perdiendo, empezó a subir y a partir de 2015 se nos empezó a desplomar al grado de que de inicio de sexenio hemos perdido más del 56% del presupuesto del ramo 16. Y entonces entramos a políticas que a mí me parecen incomprensibles. ¿Por qué le damos 1.400 millones de pesos a la CFE para producir energía basada en carbón? Si hay otras formas de producir energía y podemos reorientar el presupuesto. Creo que no ha habido un ordenamiento en el tema del medio ambiente. Yo estoy segura que en este nuevo gobierno tenemos que generar las bases, y digo tenemos que generar bases porque no veo nada, o al menos todo este tiempo no he visto nada, no he visto una verdadera política pública para poder cuidar nuestros recursos naturales, siendo México uno de los países con una de las biodiversidades más ricas a nivel mundial. A lo largo del conversatorio se habló de distintos problemas que aqueja la biodiversidad del país, con la tala inmoderada de árboles que está acabando con nuestros bosques, la contaminación de grandes grupos corporativos y el consumo desmedido. No es que no existan reglas para sancionar, el problema es, otra vez, voy a ponerlo como pretexto, la transversalidad, que esté en todos lados y finalmente no esté en ninguno. Y entonces otra vez, ¿a quién le toca? Yo, municipio, a veces por compromiso, por miedo, por temor, porque con el que me estoy enfrentando es muy grande, resulta que digo, no me toca, ¿no? Y ni quiero que me toque, ¿no? La bolita la viento para allá. Entonces pateas la bola. El Estado puede ser también, y como el otro está tan ajeno y tan lejos, pues nunca llega, entonces todo el mundo se hizo güey y nadie sancionó a nadie. Entonces es lo que termina pasando. Vivimos en una cultura o en una educación de consumo excesivo, donde consumimos más de los recursos de los que tenemos disponibles, y que si seguimos con estas prácticas va a llegar un momento en que ya no tengamos nada de dónde sacar, ¿no? Y en este tema y en relación con ello, creo que uno de los grandes propuestas que se ha hecho, no nada más aquí, sino a nivel mundial, pues es la economía circular, que tendría que ser reducir el consumo de materia prima, reducir también en consecuencia los residuos. Creo que el problema a veces de la perspectiva que se tiene sobre el medio ambiente está fundada en la cuestión de olvidar que no es solo la naturaleza, no solo los recursos naturales, es también los consumidores de esa naturaleza. Son las ciudades, básicamente. Hoy tenemos 74 zonas metropolitanas, tenemos un país netamente urbano que está consumiendo en proporciones irracionales todos los recursos naturales de alrededor y está destruyendo todos los ecosistemas alrededor. Para finalizar, los participantes coincidieron en que debe hacerse más, ya que siempre se ha antepuesto el interés económico al medio ambiente, que es quien sostiene la vida misma, por lo que señalaron que todos los grupos parlamentarios deben hacer lo que esté a su alcance para conseguirlo. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y es a mediados de julio de este 2019 cuando el hombre, la humanidad entera, festeja, celebra entre incrédula, entre sorprendida, entre escéptica y festiva la llegada del hombre a la luna. Suceso que aconteció hace exactamente 50 años, medio siglo que, como lo describiera el inolvidable maestro Jacobo Zabludovsky en Histórica Transmisión junto con Miguel Alemán Velasco, significó un relámpago entre dos abismos, es decir, iluminación de una era a otra, de una época a otra que nacía. La llegada del hombre a la luna cumplía el sueño de Julio Verne, también la de muchos poetas que habían dedicado a ese satélite sus mejores pensamientos y rimas e ilusiones. La luna, siempre una aspiración elevadísima, y se cumplía exactamente cuando el presidente ya fallecido John Fitzgerald Kennedy de los Estados Unidos se había propuesto que un estadounidense llegaría antes de una década a pisar el suelo lunar.
aquello que en aquel entonces significó un paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad, sentenciaron los autores del histórico viaje, de aquella misión que mantuvo en aliento, que mantuvo la expectación, que tuvo todo el interés de los habitantes del planeta Tierra, aquel viaje que llegaba de la Tierra a la Luna. De ese viaje, de aquella gesta, se han desprendido para el bienestar del hombre, para el bienestar del terrícola, medios de comunicación tan significativos como el celular que usted tiene hoy en la mano. Producto del saber, del conocimiento, de la extracción de cada momento que se dedicaron generaciones, que dedicaron miles de hombres para preparar aquel viaje. Ingenieros, matemáticos, astrónomos, infinidad de talentos estaban al servicio de ese inolvidable viaje a la Luna ocurrido hace ya 50 años. Todo ocurre, como nos describe Krause en sus formidables libros, cuando los hombres se reúnen al estudio, y en nuestro medio exalta las figuras tanto de José Vasconcelos como de Jaime Torres Bodet, como la de Vicente Lombardo Toledano, que en su tiempo fue tenido por uno de los 7 sabios. Imaginad en este momento lo que hace 100 y pico de años ocurría en México en el siglo pasado. Vicente Lombardo Toledano y un grupo de estudiosos eran como Castro Leal, entre otros, como Antonio Caso, eran considerados los 7 sabios. Todos a partir de la primera letra del saber, del empezar a conocer los caracteres para aprender a leer, gestores de ese gran esfuerzo nacional que significó la alfabetización de nuestro país, que a principios del siglo Imperio Porfiriato el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Los autores de esa tamaña gesta fueron Jaime Torres Bodet, fueron José Vasconcelos, fueron los grandes que se propusieron alfabetizar, llevar la cultura, las grandes brigadas culturales de la Escuela Rural Mexicana. Todo empieza en un libro, en el A, E, I, O, U. En eso fue el origen de un viaje a la Luna. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional